¿Cómo están todos ustedes? Qué bueno estar de nuevo aquí. Estamos hablando acerca de más valores, menos globalismo. Y lo primero que quiero recordarles es la diferencia entre dos palabras que se parecen, pero que no significan lo mismo. Lo primero es la globalización, lo segundo sería el globalismo. La globalización básicamente es la idea de esa aldea global, el mundo todo interconectado a través de las comunicaciones, a través del comercio, a través del transporte. Es decir, podemos conocer lo que ocurre en cada lugar del mundo, podemos comprar productos de cualquier lugar del mundo, inclusive tú puedes llamar a un call center y te va a atender una persona al otro lado del mundo para resolver una situación de una empresa transnacional aquí, que sirve aquí en todo caso. Luego entonces, eso sería globalización. Pero globalismo es toda una agenda básicamente de control. ¿Escuchaste eso? Una agenda de control que se da desde organismos supranacionales, que se da inclusive en colaboración con poderes, y cuando hablamos acerca de fuertes poderes, estamos hablando de poderes económicos, por ejemplo, poderes políticos, para tratar de controlar a las naciones del mundo a través de sus gobiernos. Entonces, a eso nos referimos cuando hablamos acerca de globalismo. Sí. Y básicamente esto de lo que voy a compartir, como dije, tiene que ver con algunos aprendizajes, formación, exponerme a contenidos, a información, a análisis realizados principalmente por el doctor César Vidal, quien es un intelectual. ¿Ok? Ahora, hemos dicho que un elemento fundamental de la agenda globalista es la ideología de género. Y comenzamos a hablar de la ideología de género en la primera entrega de esta serie la semana pasada. Ahora, con este tema lo que deseo es educar, y lo que queremos es eso: entender la situación que estamos viviendo, el mundo tal como lo estamos viviendo hoy, y para nada deseamos discriminar a ninguna persona individualmente por su orientación, preferencia sexual o por su estilo de vida. Pero creemos en la importancia, desde nuestras convicciones, desde nuestra conciencia movida por la fe, de defender la vida y la familia. Creemos que esto está alineado con la voluntad de Dios. Y lo que voy a presentar entonces acerca de la ideología de género, ya lo he dicho, es un plan realmente ambicioso a la hora de cambiar el género humano. Y pues la pregunta que nos hacemos es: ¿cómo se impone la ideología de género? Así que ya hemos dicho, la ideología de género se impone por la manipulación del lenguaje y el control de la comunicación. Hemos estado revisando estos asuntos, ¿ok? Y la muestra de ello es que el 80% de la información y el entretenimiento depende tan solo de 8 transnacionales. 80% de todo lo que se consume en la televisión, sea a través de información, sea a través de entretenimiento, sea a través de documentales. Igualmente, el 90% de la música popular o comercial que escuchamos, que vemos videoclips musicales,
dependen solo de 3 transnacionales. Hablábamos también del lenguaje ampliamente manipulado por la ideología de género y, por ejemplo, esto que se le llama eufemismo, que es salud sexual y reproductiva, que es en realidad el cartel para impulsar todas estas leyes que favorecen el aborto en el mundo entero y hoy con mucha fuerza en América Latina. Y como, por ejemplo, también calificar de homofóbico a cualquier persona que quiera discutir racionalmente acerca de los peligros de esta ideología. Entonces, usted es un homofóbico. Y también se utilizan argumentos completamente falaces, completamente absurdos, como por ejemplo, basta con que alguien diga, bueno, y si se quieren, ¿por qué no permitir que se casen? Como si eso fuese un argumento realmente de peso, ¿ok? Ahora, lo otro es la educación. Y mira que a veces pienso, wow, esta es la peor dictadura global que pueda vivirse, porque si nos quitan a los padres el derecho de educar a nuestros hijos, y comienzan entonces tus hijos a ir a la escuela para que le enseñen este tipo de contenidos, ¿dónde vamos a terminar? Así que, por ejemplo, en España, y esto se está dando luego en América Latina, la educación para la ciudadanía, que empezó en el 2005, es un caballo de Troya para introducir esta forma de ideología. Luego entonces tenemos la ley. Y entonces un conjunto de leyes, como las leyes del matrimonio LGBTIQ, violencia de género, las leyes que tratan de impulsar la pedofilia. Y yo sé, siempre que tú pones esto en el tapete, cualquier persona que está promoviendo este movimiento LGBTIQ salta y dice, eso es mentira, eso es totalmente falso. Pues cuando tú estudias las raíces históricas, te das cuenta que ha sido un intento una y otra vez, o las leyes de discriminación de género. Entonces, déjenme darle otra muestra de esto. ¿Conocen? ¿Ya vieron a esta señora? Porque esto ocurrió esta semana y fue una noticia realmente de escándalo. Aquí me detengo, entonces, para quienes promoviendo esta parte de la agenda globalista LGBTIQ y dicen que esto no tiene nada que ver con la legalización de la pedofilia o de la pederastia. Estas son declaraciones de la ministra de España, Irene Montero. Y ella dice, independientemente de quiénes sean sus familias, papá, mamá, te sacaron del juego. Y después de decir algunas cosas que parecen ciertas, de pronto dice, todos los niños, niñas, les niñes de este país tienen derecho a conocer que pueden amar y tener relaciones sexuales con quien les dé la gana, basadas, eso sí, en el consentimiento. Estoy leyendo textualmente lo que ella dijo, ¿ok? Así que si te parece que es un poco grosero, estoy diciendo exactamente esa forma de imposición con la que se habla, y no estoy hablando de cualquier persona, estoy hablando de la ministra de Igualdad. Voy a decirles algo, ese Ministerio de Igualdad en España hoy en día amasa tanto poder que los fondos del Estado que son dedicados al ministerio, que vienen de los impuestos de las personas que están de acuerdo o no con esto, superan los fondos de muchos de los otros ministerios españoles.
Yo te pregunto, ¿podemos aceptar que los niños den consentimiento para que adultos tengan relaciones sexuales con ellos? ¿Han desarrollado los niños el juicio como para tomar decisiones que requieren de sensatez, de prudencia, de acierto? Te pregunto, ¿son vulnerables los niños a la manipulación de adultos que quieran aprovecharse de ellos y explotarlos sexualmente? ¿Son vulnerables? Y para quienes trabajamos en la prevención del abuso sexual, decimos, ¿qué intención tienes? Si no crear leyes que favorezcan la pedofilia. Vamos a otro ejemplo. Y esto también esta semana por las noticias. Leyes contra la discriminación de género. Aquí está, ¿saben este señor? Es el profesor Enoch Brook, encarcelado por haberse negado a usar el denominado pronombre neutro, ella, con un alumno que se lo exigió. ¿Qué te parece? Y así cientos de casos y demandas para crear jurisprudencia, para decir tienen que hacerlo como queramos, aunque vaya en contra de su conciencia. Y esto ocurrió apenas el 5 de septiembre. Ese profesor de historia que daba clases en el internado mixto protestante de Irlanda. ¿Se dan cuenta que son peleas que se buscan? Entonces aquí hay un hombre con convicciones cristianas, profesor de historia en un internado mixto protestante. Y un chico que dice ser de género neutro o fluido, le exige que le diga ella. Y él dice, no lo haré, es un asunto de conciencia. Así que fueron entonces aplicándole todas las sanciones. Primero lo suspendieron, luego le quitaron el sueldo y como él siguió asistiendo para dar clase a sus alumnos, la policía fue y lo metió en la cárcel. Pero eso es en Irlanda. Es demasiado lejos. Irlanda. ¿Quieres ver lo que está pasando en nuestro continente? ¿Quieres ver qué tanto ha avanzado la ideología de género? Leyes contra la discriminación de género. Luébano versus Quadri. Aquí, el diputado transvesti, Luébano. Aquí, el diputado, por cierto, ecologista, con convicciones, con conciencia cristiana, Quadri. Y esto está ocurriendo en México. Veamos esta noticia. Salma Luébano ya ganó 2 juicios contra Gabriel Quadri, también diputado federal. En México, el diputado federal transexual que se hace llamar por imposición de la ley, Salma Luébano, ya ganó 2 juicios para que se le dé el trato de mujer. Esto contra Gabriel Quadri, también diputado federal. Quadri fue condenado a publicar la sentencia en sus redes sociales, pedir disculpas públicas, tomar clases de sensibilización de las nuevas masculinidades, quedar inscrito en la lista de transgresores por 2 años. Y si sus actitudes homófobas, lesfóbicas o transfóbicas continúan, perdería además los derechos políticos y podría incluso recibir sanciones hasta de cárcel. Todo esto, aunque está protegido por el fuero constitucional,
un diputado federal. ¿Qué queda para el ciudadano común? ¿De qué forma se impone la ideología de género? Por la manipulación del lenguaje, el control de la comunicación, la educación, la ley y el control del cristianismo. ¿El control del cristianismo? Sí. Esto porque el cristianismo presenta la única cosmovisión, una mirada, una forma de ver el mundo que se enfrenta a la ideología de género en los países de Occidente, es decir, en Europa, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Por lo tanto, el cristianismo tiene que ser derrotado y, de ser posible, tiene que ser aplastado. Volvamos a ese juicio que comenzó entre Luébano y Quadri. Ahora es leyes contra la discriminación de género de Luébano versus ministros de cultos, léase por ejemplo pastores, versus las iglesias, sea evangélica o católica o cualquier otra denominación cristiana, y versus la Biblia. Y aquí está Luébano disfrazado de obispo, de papisa. ¿Qué es esto? ¿Sabes qué pasa si nosotros hiciéramos algo así? Nos señalarían por burla, por discriminación, por irrespeto. ¿No es cierto? Ahora, este diputado transgénero ha propuesto una iniciativa para reformar la ley de asociaciones religiosas y penalizar a los ministros de culto y a la iglesia por ejercer actos de discriminación por motivos de identidad sexual o expresión de género en las personas. ¿Cuál es su intención? Bueno, su intención es modificar la ley de asociaciones religiosas y de culto público, obligar a los cristianos y a las iglesias a reinterpretar la Biblia y presentar entonces una ley que penaliza la Biblia por discurso de odio. Así que a tu Biblia hay que colocarle un sello: discurso de odio. La pregunta es, ¿cómo se pretende desde el Estado quitar las páginas de la Biblia que dicen, que dan una cosmovisión diferente acerca de la sexualidad que la planteada por la ideología de género? Sí, ¿saben que esto se ha pretendido en los Países Bajos, en Canadá, en algunos estados de los Estados Unidos y ahora en México? México lindo y querido. ¿A dónde hemos llegado? ¿Esto es Latinoamérica? Eso es un franco atentado contra la libertad religiosa. ¿Se dan cuenta de lo que digo? Se puede controlar diversos países desde poderes supranacionales a través de sus propios gobiernos. Así que ustedes pueden elegir su ley de tránsito, pero las leyes acerca de la vida y de la familia ya tienen un marco. Ya están prediseñadas y deben ajustarse a eso, cada país. La próxima semana voy a hablar acerca de cómo lo hacen, porque tú estás preguntando, ¿y cómo pueden controlarnos así? Así que se da un atentado contra la libertad religiosa y contra eso que se llama el Estado laico, es decir, la separación entre el Estado y la iglesia. Al César lo que es del César, a Dios lo que es de Dios. Entonces, el Estado deja de ser neutral para pretender dictaminar un pensamiento único, negando la libertad de conciencia. Es decir, yo voy a decirte lo que tú, como cristiano, debes creer.
Yo voy a enseñarte cómo interpretar la Biblia para que se ajuste a nuestra ideología. Piensen ustedes en los diputados aliados con los valores cristianos. Están preocupados de cómo poder hacer frente a este tipo de iniciativas que cortan la libertad sin que sean objeto de demandas que les impidan expresarse. ¿Por qué? Porque recuerda, al fin y al cabo, ya te dimos una lección, ya te dijimos lo que puede pasarte si te opones. Puede que te ocurra lo mismo que Cuadri, así que no hables muy alto. ¿Cómo se da el control del cristianismo? Tú dices, pero ¿cómo pueden controlar el cristianismo? Bueno, aquí un ejemplo, ¿no es cierto? Pero hay otras formas. Infiltrarnos desde dentro. ¿Sabes infiltrar la iglesia? Sí. ¿Eso puede ser posible? Pues sí. Por ejemplo, a través de la publicación de las llamadas Biblias inclusivas, que muchas veces tienen este aspecto, ¿sabes? Con el arco iris, por cierto, un símbolo cristiano que nosotros nos hemos dejado quitar. Por eso, creo que donde haya un arco iris, hay que dibujar un arca para recordar de dónde viene. Y ahí está. Estas Biblias incluso usan alguna traducción común. Y sabes, el texto no se cambia. Pero entonces aparecen algunos asteriscos con notas al pie. ¿Sabes notas al pie? Números con notas al pie que te dicen cómo vas a interpretar ese determinado versículo. Es como una Biblia de estudio que te ayuda a interpretar el pasaje, pero con notas de ideología de género. Y estos textos donde se habla, por ejemplo, acerca de la homosexualidad como un pecado, abajo entonces va a aparecer una nota explicativa que tergiversa el texto. ¿De qué otra forma entonces se puede controlar al cristianismo desde adentro? A través de la creación de la llamada teología cristiana LGBTIQ. Por ejemplo, este señor, Hugh William Montefiore. A este tipo de teología se le ha llamado queer theology. Y pues hay algunos diccionarios bíblicos con esta inclinación y autores que han saltado al mundo de la popularidad teológica haciendo este tipo de teología. Y aquí está ese señor Montefiore, que es un ejemplo de eso. Él escribió un libro donde presenta que la figura de Jesús es imposible de entender hasta que comprendas que Él era homosexual. Y entonces, en el momento en que comprendes que Jesús era homosexual, como si fuese un rayo de luz, puedes entender todos sus milagros, todas sus parábolas, su trayectoria a la cruz y más. ¿Qué te parece? Y uno se pregunta, ¿de dónde saca eso? Otra de estas queer theology es Marcella Athaus Reed. En su libro titulado El Dios Queer, cuenta la supuesta historia de amor homosexual o las supuestas historias de amor homosexual que hay en la Biblia. Muchas historias de personas que admiramos por su fe. Por cierto, historias que no aparecen por ningún lado. Y luego tenemos entonces al misionero y teólogo evangélico hispanoamericano Tom Hank. No Tom Hank, el actor de Hollywood. Tiene el mismo nombre, pero se trata de un teólogo y misionero
para Hispanoamérica, que escribe un libro que se llama Evangelio Subversivo. Es un estudio exegético y social del Nuevo Testamento, así que explica todo el Nuevo Testamento. Es un comentario del Nuevo Testamento en clave homosexual. Por ejemplo, dice que el hecho de que de que José no pensara en divorciarse de María luego de saber que lo que llevaba en su seno era obra del Espíritu Santo, nos ilustra que existen diferentes tipos de familia y que esto justifica que existan familias también homoparentales o conformadas por dos personas del mismo sexo. También explica que cuando Jesús curó al criado del centurión, en realidad estaba curando a su amante, y que esa era una manera como Jesús entonces estaba respaldando y legitimando las relaciones homosexuales. También que en Apocalipsis, cuando aparece en Apocalipsis el arco iris de fondo, en esas maravillosas imágenes del Apocalipsis, ese arco iris de fondo en realidad nos muestra un maravilloso desfile de orgullo gay. Y que Juan el apóstol era el novio de Jesús y que mantenían relaciones homosexuales y era conocido por todo el mundo, lo cual implica hasta qué punto Jesús aceptaba la homosexualidad. Y uno dice, ¿qué? Entonces recuerda aquella voz que aparece en las Escrituras: en los últimos días muchos apostatarán de la fe. El control del cristianismo se está dando también a través de la infiltración de organismos denominacionales e interdenominacionales. ¿Sabes la forma como las iglesias se organizan? A través de organismos a nivel mundial, regional o local. Sí están siendo penetradas por personas que buscan cambiar lo que hasta ahora hemos creído basado en las Escrituras. Y se conforman grupos de llamados ministros ordenados que presionan desde adentro para que se abran las puertas de esta ideología y se permita, por ejemplo, casar parejas LGBTIQ. Y estas puertas lamentablemente ya han sido abiertas en varias organizaciones protestantes en los Estados Unidos y en Europa, y ahora se está presionando para que sea igual en América Latina, y denominaciones evangélicas que hasta ahora habían sido conservadoras y alineadas con las Escrituras están cediendo seminarios donde se forman pastores y ministros justificando por qué hay que casar a parejas del mismo sexo. Por ejemplo, una de las organizaciones más conservadoras en los Estados Unidos son los Bautistas del Sur. Es una denominación bíblica y, ¿saben?, llevan convención tras convención con grupos que pretenden mover para que abran las puertas, forzar para que se abran las puertas a esta forma de ideología. Uno entonces se pregunta, ¿qué pretende la ideología de género? Ya me has escuchado. Es una de las armas del globalismo y es una de las más poderosas. Pero detrás de esta pregunta uno se hace esta pregunta: ¿cómo se supera el problema de que los hombres y las mujeres a simple vista son hombres y son mujeres? ¿No es cierto? Inclusive viendo los vestidos, ¿sabes? Son hombre, mujer, hombre, mujer. Por cierto, pregúntale a alguien
que está inclinado a favor y que de manera fanática, diría yo, cree en esta ideología. Pregúntale, ¿qué es una mujer? ¿Sabes qué? No saben responder qué es una mujer. ¿Recuerdan el manifiesto de la contrasexualidad? Que te presenta el plan. Bueno, el manifiesto de la contrasexualidad lo explica fácilmente cómo entonces vamos a superar el que los hombres y las mujeres a simple vista son hombres y mujeres. Entonces ellos dicen que tratan de encontrar un punto sexual en el cuerpo humano que permita decir que no hay ninguna diferencia, y lo han encontrado. Un punto sexual que es igual en hombres y mujeres, y dicen que lo han encontrado. ¿Saben cuál es ese punto? Lo que voy a decir es grotesco, pero recuerda, estoy presentándote la realidad que le quieren enseñar a tus hijos. Ese punto sexual que supuestamente nos unifica a todos y que muestra que no hay ninguna diferencia entre hombres y mujeres, es el ano. ¿Y saben de lo que hablan? Hablan de que el ano es el espacio erógeno a potenciar. ¿Qué? Uno piensa, esos filósofos cuando escribieron esto, esos supuestos pensadores cuando escriben esto, ¿de qué están intoxicados? Y sabes, para muchos esto es pensamiento abierto, alta intelectualidad. Así que ahí está el espacio erógeno a potenciar. Ellos dicen que es el espacio neutro para todos los cuerpos hablantes, porque recuerda, ahora no somos hombres ni mujeres, somos cuerpos hablantes. Y este es el centro erógeno universal situado más allá de los límites impuestos por la diferenciación sexual. Límites impuestos, es decir, no se impusieron lo masculino y lo femenino, no se impusieron el XX y el XY, nos impusieron las características sexuales primarias y secundarias, masculinas y femeninas, que nos hacen hombres y mujeres. Nos lo impusieron en algún momento, así que hay que quitar esa imposición. Así que la función del ano, como se dan cuenta, ya aquí no se apunta a la reproducción, ni siquiera se apunta al nexo, al vínculo íntimo y personal entre un hombre y una mujer. No, eso hay que impedirlo. No vaya a ser que se sientan profundamente conectados en amor el uno al otro, se casen, tengan una familia y tengan hijos. No, eso no puede suceder. Resexualizar el ano es lo que dicen. Inclusive enseñan formas de parodiar y simular nuevas formas de éxtasis sexual que no se relacionen con el romanticismo. Uno se pregunta, ¿y eso es lo que quieren enseñarle a nuestros hijos cuando se establecen estas leyes? La pregunta es, ¿qué le estás enseñando tú? ¿Qué estás haciendo tú para detener esto? ¿Serás de los que se levanten para decir, con mis hijos no te metas? Tengo un derecho universal y es educar a mis hijos y educarlos en mis convicciones y en mi fe, según mi conciencia.
Así que veamos algunas características de la sociedad contrasexual. Demanda que se borren las denominaciones masculinas y femeninas. Creo que queda claro que cada cuerpo llevará un nuevo nombre que escape a las marcas de género. Y entonces entran los nombres neutros: ella, ellas. La abolición del sistema de reproducción heterosexual. Sí. Y sabes esto, luego vamos a verlo, la próxima semana vamos a ver esto, qué queda atrás y cómo es que esto se conecta con el aborto. Y cómo es que esto se conecta con enseñar a las nuevas parejas, y creo que en esto han tenido mucho éxito, yo le llamo bebefobia, a que se casen y no tengan hijos. Prefieren tener un perrito. A la abolición del contrato matrimonial como permanente. Entonces no nos casamos hasta que la muerte nos separe, nos casamos hasta que ya no estemos aburridos el uno del otro y al fin y al cabo. Y el matrimonio no conducirá a la reproducción. Wow. ¿Qué otras características de la sociedad contrasexual? Cambios de sexo desde temprana edad. Cambios de sexo desde temprana edad. Sí, persigue. Y por cierto, se denuncia, se persigue y castiga políticas psiquiátricas, médicas y jurídicas que impidan la transexualidad. Así que si cualquier psiquiatra o psicólogo se levanta para decir, debemos impedir esto para nuestros niños, preadolescentes y adolescentes, los estamos deformando. Si un médico se levanta y dice, debemos impedir esto, hace daños irreversibles. O si de pronto alguien desde su influencia jurídica dice, vamos a impedirlo, créeme, lo van a perseguir y lo van a castigar. Es todo un plan. Es todo un plan. Ahora, lo que no nos dicen en relación con esto último es que la hormonización masiva y la cirugía de los más jóvenes para cambiar su apariencia, haciéndoles lucir como del sexo opuesto, lo que no nos dicen es que produce daños irreversibles para un muchachito que luego podría cambiar de opinión. Y esto ocurre en muchos más casos de los que te imaginas. Los estudios nos están diciendo, luego no se sienten bien, luego se sienten estafados. Lo que no nos dicen es que las posibilidades de suicidio en este tipo de jóvenes se multiplican 8 veces. Lo que no nos dicen es que aumenta la probabilidad de enfermedad y aún de muerte prematura por daños cardiovasculares. Comience a hormonizar masivamente a un adolescente para el cambio de sexo y aumenta el riesgo de sexo prematuro, sobre todo en jovencitas hormonizadas para ser masculinizadas. Esa fue la razón por la que en el estado de Arkansas, en los Estados Unidos, se convirtió en junio del 2021 en el primer estado de los Estados Unidos en prohibir que los menores de 18 años reciban terapias hormonales o cirugías para su cambio de sexo. Esta fue la razón. Estos fueron los argumentos, y fueron argumentos psiquiátricos, médicos y jurídicos. Ahora, ¿qué hicieron los colectivos LGBTIQ? Pues dijeron que interpondrían una demanda contra el Estado por esta ley, ya que si los médicos no aplican este tipo de terapia, ellos lo que dicen es, esto puede traer consecuencias devastadoras e incluso mortales para los adolescentes. Todo lo contrario.
Y vuelvo y escucho esa voz del apóstol Pablo describiendo una sociedad que se autodestruye. Es cierto, ellos conocieron a Dios, pero no quisieron adorarlo como Dios ni darle gracias. En cambio, comenzaron a inventar ideas necias sobre Dios. Como resultado, la mente les quedó en oscuridad y confusión. Afirmaban ser sabios, pero se convirtieron en completos necios. Y esto me retumba. Afirmaban ser sabios y creen que esto es alta intelectualidad, y creen que esto es mente abierta, pensamiento progresista. Siempre que escuches esa palabra progresista, ya sabes a qué se refiere. Y en lugar de adorar a Dios inmortal y glorioso, rindieron culto a ídolos que ellos mismos se hicieron con forma de simples mortales, aves, de animales de 4 patas y de reptiles. Entonces Dios los abandonó. Y me sigue llamando tanto la atención esta palabra. Dios los abandonó para que hicieran todas las cosas vergonzosas que deseaban en su corazón. Como resultado, usaron sus cuerpos para hacerse cosas viles y degradantes entre sí. Cambiaron la verdad acerca de Dios por una mentira. La verdad acerca de Dios, la verdad acerca de Dios. Y entonces ahí está Theology Queer, Biblias inclusiva, teología cristiana de este tipo, con ideología de género. Así rindieron culto y sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo. Y sabes, es el culto al cuerpo, es el culto a sí mismos, es el culto a sus propios deseos. Sirvieron a las cosas que Dios creó, pero no al Creador mismo, quien es digno de eterna alabanza. Amén. Por esa razón, Dios los abandonó a sus pasiones vergonzosas. Aún las mujeres se rebelaron contra la forma natural de tener relaciones sexuales y en cambio dieron rienda suelta al sexo unas con otras. Los hombres, por su parte, en lugar de tener relaciones sexuales normales con la mujer, ardieron en pasiones unos contra otros. Yo te pregunto, ¿a qué se parece esta sociedad que Pablo describe? Toda sociedad que se autodestruye, que se aleja de Dios, que se aleja de su guía, de su dirección, que se aleja de su diseño, del orden. ¿Qué es un orden para nuestra propia salud? ¿Qué es un orden para la vida, para la familia, para nuestro futuro? Termina autodestruyéndose. Los hombres hicieron cosas vergonzosas con otros hombres y como consecuencia de este pecado sufrieron dentro de sí el castigo que merecían. Por pensar que era una tontería reconocer a Dios, Él los abandonó a sus tontos razonamientos y dejó que hicieran cosas que jamás deberían hacerse. Ten cuidado. Cuando una sociedad se levanta de esta manera contra Dios, es como si Él dijera desde el cielo: si eso es lo que quieres, eso es lo que vas a tener. ¿Quién levantará la voz? ¿Quién dirá no es lo que queremos? Por cierto, Romanos
nos muestra que estas sociedades alejadas de Dios están extraviadas, se conducen a la muerte, no tienen esperanza, no tienen esperanza eterna. Eso nos incluye a ti y a mí. ¿Escuchaste eso? Porque nuestros pecados no son mayores que estos, no son menores que estos. Igual hemos ofendido a Dios. Todos necesitamos a Cristo. Todos le necesitamos a Él. Amén. Y ese es nuestro mensaje. Pero nos preguntamos, y debemos preguntarnos, ¿esta es la sociedad que quieres para tus hijos y nietos? ¿Esta es la sociedad que quieres? Y vuelvo, entonces, voy a una pregunta más allá. ¿Y qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Algunos debemos admitirlo. No estamos haciendo absolutamente nada. Esa realidad pasa frente a nuestros ojos y avanza, y creemos que no podemos levantar nuestra voz. ¿Quieres una sociedad donde desaparezca cualquier tipo de vínculo natural que nos marca como seres humanos? Uno de los grandes problemas que hemos tenido en las últimas décadas es que no hemos sido capaces de defender lo que tenemos que defender, por haber caído en cosas banales como la búsqueda de comodidad absoluta, el lujo injustificado y la codicia hasta ridícula. Ya es hora de ponernos de pie para defender lo que tenemos que defender. Ya es hora de ponernos de pie para defender lo que tenemos que defender: la vida y la familia, el futuro de nuestros hijos, el futuro de nuestros nietos. Ven conmigo. Quiero proponerles algo. El próximo domingo, por lo menos hasta después del mediodía, hagamos un ayuno. Hagamos un ayuno por la familia. La iglesia evangélica venezolana se está levantando el próximo domingo, 2 de octubre, para hacer un ayuno por la familia. Porque lo primero que tenemos que hacer es buscar a Dios frente a estos poderes, creyendo que hay un poder más alto, creyendo que Venezuela puede ser un país pro vida y pro familia. Pero eso hay que pelearlo con armas espirituales. Estoy hablando con armas espirituales, con nuestra fe, con nuestra conciencia, con la verdad que confronta el engaño. Con enseñar a nuestros hijos, con mirar lo que ellos miran en el YouTube y en la televisión y enseñarles: hijo, mira lo que está detrás de esto. Nos quieren lavar el cerebro con todos estos contenidos, con todas estas imágenes. Quieren decirte que es verdad, pero no te dicen las consecuencias que esto trae. Alguien tiene que decírselos, y alguien tiene que presentar a nuestros hijos el mensaje eterno, el mensaje de Jesús. Amén. Amén. Señor, te damos gracias por este tiempo.
este tiempo de reflexión, este tiempo de recogimiento como familia, para comprender estas cosas, para entender esta avalancha, para entender la manera como esos poderes que intentan ejercer un control mundial se levantan para opacar, silenciar, inclusive aplastar la fe que es en Cristo, la fe en tu palabra. Señor, no apagarán la voz de los valientes, no apagarán la voz de quienes no temen, no apagarán la voz de aquellos que buscan complacerte a ti antes que a los hombres. Ayúdanos, Señor, ayúdanos, porque tu poder está por encima de todo poder en este mundo, sea espiritual o humano. Tu poder está por encima de todo principado, potestad, de toda hueste de maldad, de todo espíritu de engaño. Nos levantamos con el poder de tu palabra, de tu verdad, de la fe que una vez nos ha sido dada para defender la vida y la familia en esta nación que amamos. Amén y amén.